ese lado. Bueno, así es. Amada familia, les damos la más cordial bienvenida y pedimos a Dios que esta su palabra llegue a tu corazón, que haga algo, que produzcas un efecto en tu vida. Eso es importante. Avanzamos en mi proceso, mi transformación, como decíamos, porque es tuyo. Tú decides, tú lo determinas. Tú tomas la decisión y la acción. ¿De qué? De formar parte de un cambio, de una transformación, porque esto te lleva a la madurez. Les comparto que ayer hubo graduaciones y llegábamos a una conclusión. Un creyente no puede madurar sin conocer, no puedes madurar sin conocimiento. Estuvieron muchos involucrados y comprometidos de Senfol Valle, Ibarra, Quito. Muy hermosa la ceremonia, la palabra confrontándonos y sobre todo lo que dijo el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tremenda palabra de aprendizaje. Tú que estás ahora aprendiendo, conoces, ¿sí? Lo internalizas, lo haces tuyo y puedes compartir. De hecho, de eso se trata, de que tú, una vez que estás sano, puedas compartir tu libertad y tu sanidad sin presión, libremente, porque no eres tú. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y quiero recordarte que Dios sí demanda crecimiento de ti, de mí, demanda crecimiento. El crecimiento o prosperidad espiritual se logra conforme nuestra alma o mente. ¿Por qué? Porque estaba siendo renovada. Es importante que nos demos este proceso y este espacio y este tiempo de que tu mente sea que renovada. Solo así podemos avanzar. Y siguiendo con la temática desarrollando nuestra naturaleza espiritual, vamos a ver cómo ser dirigidos por quién, por la persona más importante para nosotros en este espacio, en este proceso, en este punto de tu vida, que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y dice Romanos 8, del 14 al 16, te pido por favor, toma tu postura adecuada, la escucha activa, no permitas que nada te interrumpa, ni el timbre, ni los mensajes de texto, ni la sed, ni el hambre, nada, porque hoy tú te estás haciendo tu espíritu. Por favor, la escucha activa es una hora tan solo que tú dedicas a Dios y a tu crecimiento, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el momento que tú le recibes a Cristo Jesús, el espíritu del Hijo entra a tu ser y se conecta en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, y dentro de ti el espíritu del Hijo clama Abba Padre, que quiere decir papito, papá Dios. Ya nos está dando un sentido de pertenencia, un sentido de paternidad para todas aquellas personas que de una o de otra forma han sido desilusionadas, hemos sido desapasionadas, porque sabes, nuestros padres no aprendieron a ser padres y nosotros tampoco aprendimos a ser padres. Y si tú y yo nos hemos equivocado, estamos propensos a la equivocación, pero hay un padre que no se equivoca y que es perfecto y que ese Padre te da una relación y una nueva identidad. De esta manera queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Tienes que estar propenso a esta dirección y a este llamado. ¿Cómo ser dirigidos entonces por quién? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Primero, debemos ser conscientes de que somos seres espirituales. Muchas veces creemos que somos lo que vemos, pero no es verdad. No somos lo que vemos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esta área espiritual que somos tú y yo
está ocupando un cuerpo. Este cuerpo carnal o de carne que es tangible está siendo el envase de tu verdadera área. ¿Cuál es? El área espiritual, es decir, el alma y el espíritu. Es importante que seas consciente de tu espíritu vivo, tu alma, tu mente, tus emociones y tu voluntad. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermosa familia, comprender que lo físico, lo tangible, se va deteriorando, se va desgastando, por más esfuerzos que hagamos, se va desgastando. No obstante, crece el interior, porque con este interior es que nosotros nos vamos a transportar a la presencia de lo eterno. Es fundamental que tú y yo captemos de esta manera. Dirigidos por el Espíritu Santo. También dice que somos una nueva persona, por lo tanto, un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu. Y estaremos recalcando 2 de Corintios 5:17, que nos expresa de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Cuando dice he aquí, es un proceso, un andar, un caminar, un paso a paso, un avance que tú tienes, porque necesitas, porque te gusta, porque al final, familia, conociendo esta temática que Dios ha implantado en cada uno de los creyentes, en el mundo entero, somos millones de hermanos, somos el cuerpo de Jesucristo y Él ha implantado en nosotros esta necesidad. Cuando tú digieres que es un cambio, te termina gustando y tú quieres ver qué proceso está haciendo Él en ti. La reacción del Espíritu es solo por medio de Jesucristo. La renovación, la reacción, el impacto y todo lo que tú quieras considerar de algo que se encuentra con otro cuerpo, eso es la acción de Jesucristo en tu espíritu y en el mío. Sin la sangre de Cristo, jamás, imposible que dé resultado una transformación. Hay mucha gente que emocionalmente está sano, no ha tenido impactos, no ha tenido mayores traumas, tienen buenas relaciones, tienen buenas profesiones, crecen emocionalmente, tienen buenos trabajos y logran muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que qué pasa con esos hombres, qué lograría si al final de adquirir todo en este mundo termina perdiendo al último lo que es más importante, su alma, su espíritu, esa área espiritual. Y de esta se trata. ¿De qué? De que la sangre de Jesucristo dé el resultado óptimo. Sin ella es imposible el nuevo nacimiento. Y dice también que tú y yo tenemos que ser nuevos, pero por dentro. Al contrario, recuerden temáticas pasadas de este maravilloso programa de sanidad. Hemos tratado de que no podemos estar cultivando el físico tan solo para que se te vea la cascarita, de la cascarita para afuera, no es de la cascarota para adentro, familia, porque si solamente cultivamos un cuidado físico, que es importante también, ¿cómo queda tu área espiritual? Es importante que sea la transformación de adentro hacia afuera. De esa manera tú vas a impactar. Se trata de una nueva vida intercambiada. La vida intercambiada es el todo del creyente. Nadie dijo que era fácil, familia, porque a ti y a mí nos gustan los desafíos. Nos gusta que el Señor nos dé estos retos impresionantes. Porque si en el mundo somos capaces de lograr, de llegar a muchas cosas, a muchas metas y a muchos logros, cuanto más Él implante un desafío de que tú tengas una vida intercambiada, como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vida intercambiada, ya no vivo yo, ya no se trata de mí, ya no se trata de lo que yo estoy haciendo, se trata de lo que Él quiere que suceda en tu vida y en la mía.
Vamos a ser dirigidos por Él. Vamos a ver, vamos a cuestionar, vamos a dilucidar. La palabra de Dios establece la diferencia entre ¿qué? Entre el alma y el espíritu. Claro que establece una diferencia importante. El alma, ¿qué hace? Esta capta la palabra por medio de los sentidos, ¿sí? Y la procesa. Ahí está, tú y yo sabemos. Esta familia, gracias a Dios, con la sana doctrina o lo que sería sana enseñanza, nos hace entender que el alma está compuesta de mente, emociones y voluntad. Y recuerda que en los primeros pininos de formar parte de esta familia, se te pregunta, ¿en qué piensas todo el tiempo? ¿Cómo está tu mente? ¿Qué tienes recurrente? ¿A qué situación? ¿A qué instancia? ¿A qué problema? ¿A qué persona? Lo que está en tu mente puede estarse convirtiendo en lo que le reemplazas o le sustituyes el lugar que debería estar siendo de Dios, ¿sí? Lo que podríamos llamar o conocer como un ídolo o un sustituto del verdadero Dios. ¿Qué está en tu mente? ¿Tus emociones cómo están? ¿Fluctuantes? ¿Cómo reaccionas? ¿Eres muy propenso a reaccionar de manera o muy apagada o muy encendida? Y tu voluntad, una voluntad débil, ¿cómo estás? Quiero que sepas que el alma capta la palabra por medio de los sentidos. Eso es importante. Ella la procesa, luego baja al espíritu donde se aloja y este debe producir un cambio. ¿Qué hay en tu espíritu? ¿Qué existe? Intuición, conciencia y comunión. Nacemos con espíritu inhabilitado. Y muchas veces nos podemos quedar así por muchos y largos años. Y lo que se trata es que captemos, que entendamos que nuestra área espiritual tiene que ser cultivada, tanto tu alma como tu espíritu. Este espíritu es el que procesa y debe producirte un cambio, una experiencia transformadora. Y este corazoncito que late aquí, el que nos hace sentir, este corazón loco, como hay muchísimas canciones en honor al corazón, es el filtro entre el alma y el espíritu. Si ves, nuestro corazón es importantísimo, es ese filtro que debe estar sosegado, controlado, activo. ¿En qué? En la palabra. Recuerda, te estaremos diciendo a lo largo de este programa que palabra de Dios, las sagradas escrituras, viene de la traducción o de la interpretación del griego, que quiere decir soplo de vida, el único libro que está vivo porque fue hecho por nuestro Dios. Es la carta de amor que Él nos dejó. Y esta palabra es la que transforma a medida que tú la lees, la escuchas, la conoces, la estudias, la memorizas, la meditas. Esta palabra hace que tu corazón tenga un nuevo sentir para la vida, un nuevo latir, y tu corazón late al ritmo del corazón de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta la gráfica súper especial que tienes hoy físicamente viendo estas tres imágenes comparado con Hebreos 4:12? Esta gráfica le describe totalmente a la parte alma, a la parte espíritu y a la parte corazón. Impresionante, tremenda revelación, familia. ¿Dónde aprendes? En tu casa. Esta tu casa, este tu remanente, esta tu familia. No es una casualidad que estés conectado o conectada, no es una casualidad. Tú estás aprendiendo, formas parte ya de un avance, de un proceso. Tenemos las funciones del espíritu, del alma y del cuerpo. El cuerpo, ¿qué hace tu cuerpo? Es el contacto con el mundo natural, es un vehículo terrenal donde habitan, se mueve, se manifiesta y opera el alma y el espíritu del hombre, del humano, de la creación de Dios. Importantísimo. ¿Hay que cuidarle? Sí, por supuesto, tenemos que cuidar. Tu alma, como ya hicimos referencia,
hace contacto con el mundo intelectual o racional a través de los sentidos, interrelaciona con otras personas por medio de lo que tú sientes. Ahí está tu esencia. En tu alma es en donde están los fragmentos del dolor. Ahí es donde nos afectan. Tal vez desde el vientre de nuestra madre, en la niñez, en nuestra vida, en nuestro desarrollo de adolescentes. Puede que la vida nos haya lastimado, pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia. Tu historia empieza hoy, cuando tú entiendes que esta alma necesita sedienta un proceso de sanidad. Ahí, en esos recuerdos, en estas emociones. Y tu espíritu hace contacto con el mundo espiritual, con el mundo divino. Se une con Dios cuando tú naces de nuevo al recibir a Cristo en tu corazón. Esto es sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Por tener autoridad y poder sobre el mundo natural. Por eso operamos nosotros con autoridad en el mundo que es sobrenatural, o lo que vendríamos a conocerle como la cuarta dimensión, porque ahí opera Dios y ahí estamos tú y yo con nuestra área espíritu que tiene que ser desarrollada, tiene que crecer, tiene que manifestarse, tiene que notarse que tú estás creciendo en tu área espíritu, que tú estás creciendo en tu área alma. Muy importante. El hombre interior tiene lenguaje íntimo con Dios. ¿Será? ¿Será que tú y yo tenemos un lenguaje íntimo con Dios? Por supuesto que sí. Cuando no se tiene este conocimiento, es casi imposible luchar contra este mundo espiritual. Tú tienes que activar hoy este conocimiento, que tú tienes una relación interior interna con Él. Es el lenguaje que Dios tiene contigo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En el movimiento infantil el día viernes, un pequeño decía, yo estaba escuchando a la maestra interactuando, trabajando, hacen salas, hacen grupos, ellos son el futuro espiritual del mundo, nuestros niños del movimiento infantil espiritual en todo el mundo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y él decía, yo quiero hablar las lenguas que entiende Dios. Maestra, yo quiero llegar a ese nivel. Imagínate un niño de 11 años hablando así. Impresionante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Del espacio. Y tu lucha no es contra tu amigo, contra el vecino, contra quien te está dañando. Es y será contra huestes de maldad. Para eso Dios nos ha dado la victoria. Estas huestes están usando las circunstancias y las personas. Pero tú y yo desarrollamos un lenguaje íntimo. ¿En dónde? En ese lugar. Aquí, en estos procesos te damos las pautas, te damos los pininos, por más grande que sea un proceso, por más profundo, la decisión la tienes tú. Tú necesitas tomar una decisión de cambio. No te quedes varado, por favor. No te quedes solo escuchando. Permite que la palabra te transforme. Permite que trasciendas. ¿Quieres dejar una huella de trascendencia? ¿Quieres dejar un legado? Por favor, lo único que te permite dejar un legado que marque en tus seres queridos es y será la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta transforma y porque te permite ir de avanzada. Hay 3 formas de ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver, puede haber muchas más, pero hemos encontrado y hemos detectado que estas 3 formas son las más importantes. 1, por el testimonio interno. ¿Qué será este testimonio interno? Es la sensibilidad del testimonio interno que permite que esta tu voz interior dé convicción a tu corazón. ¿De qué? De lo bueno y de lo malo. Recuerda que hay personas que tú dices, ni siquiera entiende lo que es bueno y lo que es malo. A veces las personas, algunos casos, tienen su corazón y su mente tan entenebrecida como nos cuenta la palabra de Dios, que ya no les hace mella. Aquí el Espíritu de Dios está haciendo algo burbujeante en tu espíritu, está dando vida, está sucediendo algo. Qué importante es que tengamos esta sensibilidad
que nos va a permitir dar un testimonio interno de lo que tú dices y disiernes, esto es bueno, esto es malo, y no solamente actuamos por actuar, disiernes lo bueno y lo malo. Y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Cuando tú aplicas esta convicción de que eres parte de Dios, parte de Cristo, indefectiblemente Él te va a dar una convicción de lo bueno, una convicción de lo malo, lo que llama la palabra convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él va a poner en ti el querer como el hacer para saber y discernir qué es lo que está sucediendo. La base está. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si tú tienes este conocimiento, obvio que sí, tú eres un hijo, una hija de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. No hay otro camino al Padre, no hay otro camino al Eterno, no hay otro camino a ese Dios creador del universo. El único camino, verdad y vida es Jesucristo. Y el espíritu de este Jesucristo, como dijimos, que está dentro de ti, clama Abba Padre, te ayuda a internalizarte y a saber lo que está bien y lo que está mal. Súper importante. ¿Sí? También dice que para la verdadera victoria hay que andar en el espíritu, guiados por el espíritu. Este diálogo interno, obviamente, es el que te va a conducir a saber lo que está bien y lo que está mal. No podemos aparentar diálogos internos, porque con él no hay medias tintas. O somos o no somos. Tú has escuchado una frase que dice que las personas o las mujeres cuando estamos en gestación no estamos medio embarazadas. O estamos o no estamos. No existen las medias tintas. De la misma manera, tú estás o no estás en un diálogo interno con Él. A veces ponemos señales a la voluntad de Dios para librarnos de qué? De la responsabilidad de las disciplinas espirituales. Es decir, Señor, si sucede esto, quiere decir que hago esto. Si tú haces esto, quiere decir que me va a pasar esto y eso no es vivir en una burbujita de un cuento de hadas. La verdadera intimidad es la que hace que tú escuches la voz de tu Dios. Y que esta voz te diga que lo que estás pidiendo o lo que estás haciendo o cualquier decisión no la has tomado con Él. No podemos poner pañitos de agua tibia a una enfermedad peligrosa que es la dureza de corazón. Tú y yo necesitamos sí o sí tener un diálogo interno con Él. La fe no se apresura. La voluntad de Dios está sobre todo. ¿Por qué hablamos de fe en este punto? Porque en los diálogos internos con Él, obviamente tu fe va a ser procesada. ¿Qué es tu fe? Lo que tú esperas, lo que tú anhelas, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También dice que es llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Y cuándo tú llamas las cosas que no son como si fueran? ¿Cuándo? Cuando estás en la intimidad, en ese diálogo interno. El Espíritu de Dios no te va a permitir hablar o pedir o sacar cosas que no vienen de Él. Es necesario que lleguemos a sociabilizar con Él, si es que cabe el término, en la parte espiritual, para que tu diálogo con Él sea genuino, auténtico, veraz, oportuno. ¿Y quién pone este conversatorio íntimo entre tú y Dios? El Espíritu Santo no te va a hacer pedir cosas necias, no te va a hacer conducirte por caminos que te lleven a destrucción, perdición, soledad, pérdida, devastación. Y obviamente vamos a llegar a estar sentados y vivir en un desierto por 40 años. Por favor, lo que se requiere es que tú y yo activemos la fe por medio de la palabra. La única que activa y ensancha nuestra fe es la palabra, escuchar la palabra de Dios. El creyente se debe guiar, ¿por qué? Por el Espíritu y nunca por tus sentidos. No te dejes guiar por tus sentidos, por tus emociones. Si es que estos están sujetos a la voluntad de Dios, qué hermosa coinonía que podemos descubrir. Pero por el momento hasta aquí necesitamos el diálogo interno bajo la luz, la guía y la dirección del Espíritu, de la persona del Espíritu Santo. Bien,
La segunda forma es la voz de nuestra conciencia. Esa voz que está ahí dentro de ti, escuchándote a ti mismo. La conciencia reacciona a la voz del estado o condición consciente del hombre con relación al pecado. Es decir, tu conciencia, que es la parte que forma el área espíritu, intuición, conciencia y comunión, o como unión tu relación con el Padre, esta es esa voz que te hace saber que estás pecando o que estás haciendo algo malo. Por más leve o pequeño que sea, te va a avisar, te va a decir. Y pido a Dios que esta conciencia, su voz, sea cada vez más fuerte, su voz sea cada vez más clara, más nítida, que escuchemos la voz de esta conciencia, porque a veces actuamos por las emociones dando veredictos a las personas, dando veredicto a tu destino, a tu futuro y a los demás, amenazando con el dedo, poniendo situaciones y circunstancias de tus emociones. Ojo familia y cuidado, deja que sea la voz de tu conciencia la que active tus decisiones y tus determinaciones. Es una grabación del estado pecaminoso que se repite constantemente y hay que apagarla, hay que corregirla. No podemos permitir que los círculos emocionales, viciosos, tóxicos, maléficos sigan rodando en nuestro ser interior. Recuerda que venimos con una carga, venimos con una herencia, venimos con actitudes, repeticiones, experiencias y todo ese pasado sin Dios. Todo está ahí, tiene que ser apagado o corregido. Hábitos que tú tienes que cambiar, corregir, la manera de pensar, de actuar, de expresarte y todo aquello. Hay conciencia estrictamente moral o inmoral y conciencia espiritual que revela constantemente lo divino. Ahí está, como yo te decía, muchas personas que emocionalmente son sanas, no han tenido conflictos y es un poco delicado porque estas personas que tienen todo en la vida, pero que no le tienen a Dios, muchas veces terminan diciendo, yo tengo todo y lo he logrado, no necesito a Dios, pero no se dan cuenta que Él permitió. Por el hecho de que tienen una conciencia activa buena o una vida emocional sana, pretenden que es por ellos, pero no, solo cosechan lo que sembraron por tener buena crianza, buenos principios, buenos valores, pero no le tienen al Cristo vivo. En cambio, la conciencia espiritual es la que revela constantemente lo divino, lo que viene de Él, lo que quiere Dios para tu vida. Piensa, ¿qué tú quieres? ¿Quieres una conciencia estrictamente moral o inmoral? ¿O quieres una conciencia espiritual revelada constantemente por Él, por lo divino, por lo espiritual, por esa voz de Dios que aclara tu conciencia? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, un conversatorio espiritual entre Dios Padre, entre Dios Hijo, operando el Dios Espíritu en tu vida para que tomes decisiones adecuadas, para que avancemos y crezcamos, así como nuestro cuerpo físico también prospere tu parte espíritu, que es el alma y el espíritu. En esta voz de nuestra conciencia también podemos analizar. Confiamos en la voz de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. He aquí la pregunta. ¿Eres nueva criatura? Una nueva criatura depende totalmente de la palabra de Dios. Anhela como ese bebé recién nacido la lechita espiritual, que es la palabra de Dios. Una nueva criatura tiene características importantes y busca el seno y el abrigo de su creador, este alimento que viene de Él. El Espíritu Santo mora en nosotros, en los que hemos nacido de nuevo. Hay características que tú sabes que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Ya no eres como antes. Hay muchas cosas que han marcado en tu vida, así como Jesucristo. Él partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Así tú, así tu historia, así la mía. Antes de tenerle era esto.
estoy en mi proceso y ahora soy esto, he avanzado, he caminado, estoy en prosperidad. Tú sabes que prosperar es no estancarte, avanzar, crecer. Provisión, sustento del Padre es otra cosa, pero estamos hablando de la verdadera expresión de la prosperidad y es crecer en los caminos que Él nos está mostrando. El Espíritu Santo, ya sabes, mora en nosotros. La naturaleza del pecado ya desapareció. No estamos diciendo que el pecado ya no existe, porque todo el tiempo tal vez seremos tentados. De vez en cuando dirás una mentira, de cuando en vez te enojas y gritas, sí, pero tienes la conciencia activa de arrepentirte. La naturaleza de pecado desapareció, ya no está necrosado, ya no está tu espíritu inhabilitado, sino vivo dentro de ti, buscando crecer en el área espiritual. Todo tu ser espiritual es totalmente nuevo. Tienes nuevo criterio, nuevos pensamientos, nueva palabra, nuevos conceptos de vida. Ya no piensas tan solo en lo superficial, en lo tangible, en lo que ves aquí. Pensamos un poco más allá y nos vamos a lo eterno. También otra característica, conociendo la voz del Espíritu, clamamos la voz de la mente. Clamamos, es importante que desarrollemos conciencia buena o mala. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Mira cómo habla de tener una conciencia limpia. Y de esta conciencia estamos hablando hoy. Acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así está expresando esta palabra maravillosa, hermosa, que como te lavas, te bañas todos los santos días, de la misma manera tiene que ser purificada tu conciencia, tu corazón, con esa certidumbre de que Él está obrando. Por eso estamos aquí y por eso estamos conectados. ¿Por qué? Porque necesitamos de este alimento, porque tú y yo buscamos la confrontación. Qué bonito es cuando nos confronta Él, no cuando buscamos rencillas o confrontaciones humanas. Recuerda que el mundo espiritual es una paralela con el mundo natural, con lo que se vive las personas que no tienen a Cristo. Buscan confrontaciones humanas, peleas, discordias y querer corregir a los demás señalando con el dedo. Pero cuando tú y yo ya vivimos en el Espíritu, nos arrepentimos inmediatamente, buscamos la reconciliación y Él es el que endereza nuestros pasos para toda senda de justicia por amor de su nombre. Eso es lo que la palabra nos insta y nos dice. La tercera forma de escuchar, la tercera forma de ser guiado por el Espíritu Santo es esa voz de Él exactamente. ¿Cómo escuchar entonces? ¿Cómo saber que es la voz del Espíritu Santo, esa voz interna que está dentro de ti? Escuchar directamente la voz del que consuela y no condena. Cuando tú no te sientes condenado por X situación, es que estás siendo direccionado por Él, porque la voz de Dios sí te confronta, pero no te hace sentir condenado, no te juzga, no te aparta, no te aísla. La voz del enemigo es la que quiere que tú te sientas culpable, de que te sientas mal, de que vivas con una sensación de que algo hice, algo malo. Esos son ataques del enemigo, pero la voz de Él consuela, no condena, te abre un camino frente a una determinación, frente a una situación, a un problema, a un pecado, a una mala decisión, tomaste una mala directriz. Ok, el Señor te confronta, pero también te da la salida porque está escrito, vino la prueba, vino el error, vino la falla, perfecto, pero Él te da la salida. Esa es la voz que consuela y no condena, la que te toma de la mano, esa mano maravillosa que es la de Dios. Nosotros confiamos y caminamos directamente para escuchar su voz. Esa es la que nos va a conducir. Confesando, dice, los pecados inmediatamente nos mantenemos en victoria. ¿Cuándo? Cuando tú
te afectas, tienes iras, te molestas, te irritas, situaciones adversas que nos conducen a pecar, ya sea mentir, sea una ira, irritabilidad, amargura, chismes, contiendas, disensiones y cualquier tipo de cosas, robo, no, yo no sé, pero vivimos instancias que nos separan de Dios. Inmediatamente, por favor, confiésalo. Eso te mantiene en victoria. Cuando no permites que pase el tiempo y que esa voz acusatoria del enemigo te siga recalcando y te siga martillando hasta que un buen día tú te levantas y ya no le buscaste, se te apagó tu espíritu, ¿sabes? Porque el enemigo quiere eso. El enemigo siempre va a estar buscando que nos apartemos de la senda justa, que nos apartemos del alimento diario, que te apartes de la voz interna que se comunica con él siempre. Por eso es importante que en la noche, en la mañanita, muy tempranito, tengas tu conversatorio con él. Acto seguido, busca dirección. Su voz, su dulce voz, la que te consuela y no te condena, está plasmada en las Sagradas Escrituras, bajo un programa de orden y decencia. No es de abrir la Biblia como un abanico, poner el dedito y esto me dijo, eso no existe. No es así, tenemos un Dios de orden y de decencia que nos manda un programa devocional todos los días para que tú hables con él. Hay mucha gente que me comparte, me dice, estamos estudiando en casa este libro de las Sagradas Escrituras de una manera consensuada, en orden, todos los días avanzan un capítulo, versículos. De esa manera también te habla Dios, porque estás haciendo un estudio profundo de su palabra y algo termina haciendo, termina trayéndote un resultado a tu vida. Esta palabra no vuelve vacía. ¿Por qué? Porque ha de ocasionar un efecto en ti, ha de producir algo que es importante para ti. Su voz tiene autoridad y es más clara que mi voz espiritual, y esta te impulsa a obedecer. La voz del Espíritu Santo, cuando tú tienes disciplinas, ¿sí? Estás por lo menos con una conciencia activa de que necesitas de Él. Yo necesito escucharle, necesito apartarme, me hace falta conversar con Él. A lo mejor habrá 2, 3 días, una semana que por X situación, salud, trabajo, viajes, no puedes conectarte a esa voz íntima, pero tiene que la voz del Espíritu activado en ti decirte, necesitas hablar conmigo y buscas esos momentos propicios, buscas esas instancias con Él. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, que ya no reina el pecado en nosotros. No quiere decir que no nos vamos a equivocar. Por eso está claro, activa el compromiso de arrepentirte inmediatamente. Porque hay acciones, hay cositas, hay un pequeño lastre que podemos asumir como normal, ¿sí? Yo soy así. Esta es mi forma de ser y yo no voy a cambiar. Cuando tenemos estos fragmentitos son indicadores de una persona que ya no quiere confesar pecado y que el pecado cada vez más va teniendo un peso y se hace más grande y esperan tener pecados garrafales para decir, ok, me voy a arrepentir, pero no se da cuenta que el centro del pecadito son aquellas cosas que tú no quieres que Dios te cambie. El pecado, para mí, un pecado feo y decepcionante y doloroso, es aquel que yo no he permitido que Él me cambie, que no me moldee y que digamos estas frases, yo soy así, tal vez así me muera, yo no voy a cambiar, yo nací así. Por supuesto que nacimos así, con una herencia de maldición, con un bagaje de experiencias y con cargas que no nos competen. A eso tenemos que renunciar. Qué importante es que permitamos que la voz del Espíritu de Dios nos hable claramente y nos confronte para que seamos cambiados. El Espíritu Santo nunca te va a decir que hagas algo que está fuera de su palabra, fuera de la esfera, fuera de los valores, fuera de los principios. Nunca el Señor te va a decir,
ora por esto, hagamos así, ven por acá y está satisfaciendo mis emociones y mi carne. Jamás será la voz de Dios, será la voz de tus emociones. Por eso es importante que todos los días tengamos un conversatorio íntimo con Él para que la voz del Espíritu Santo se haga más clara y apague la voz de mis emociones que pueden estar fluctuando, que todavía no puede que estén alineadas a lo que el Espíritu quiere. La voz de Él es importante en nuestra vida. Es importantísimo escuchar la voz de Él, porque muchas veces tú escuchas a cualquier persona y permites que tome control de tu vida y sigues consejos que tal vez no le preguntaste primero a Dios. Hay muchísima gente sabia que te puede dar un sano consejo. Ok, lo aceptas, pero discierne con él y pregúntale, oh mi Dios, Espíritu Santo, ¿será que está bien esta dirección que tengo, esto en mi corazón, lo que me dijo tal persona, lo que me dijo esta situación, este o esta, cualquier consejo que tú tomaste? Pregúntale a él. Termina concluyendo que la última palabra la tiene Dios. Entonces estarás en el camino correcto y en el camino adecuado. Vamos a la conclusión, familia. Tenemos que ser guiados por el testimonio interno, por nuestra conciencia y por la voz del Espíritu Santo para tener éxito y victoria. Por favor, déjate guiar. El Espíritu Santo nos hará saber todo lo que oye de Dios. Clave lo que oye de Dios te va a hacer saber. Y no es cualquier cosa, es palabra viva, son misterios, son secretos que Él tiene guardado para el que le busca en esa intimidad. Él te hará saber lo de hoy y lo del porvenir. Te recuerda siempre a la palabra y nos consuela e intercede por nosotros. Ese es el Espíritu Santo, quien opera en lo oculto para que tu testimonio crezca y seas luz. Dice también que nos crea una conciencia de que toda desobediencia trae dolor y tristeza. Si tú piensas que te vas a salir con la tuya haciendo algo que no viene de Dios, te estás equivocando. La voz del Padre siempre te advierte de que te traerá una consecuencia, obviamente. ¿Sí? Y dice también que Él, el Espíritu Santo, nos fortalece para mantenernos firmes en quién, en el Señor. Y recuerda que Dios demanda crecimiento para alcanzar la estatura de quién, de Cristo, del varón perfecto. Amada familia, hemos llegado a esta conclusión súper importante. Yo pido a Dios que la palabra haya hecho un efecto en tu vida y que sigas acompañándonos en las siguientes transmisiones que vamos a tener. ¿Sí? Les agradecemos para los que están conectados. Nosotros vamos a seguir con nuestro tiempo de oración. Y le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que inclina por favor tu rostro y demuéstrale a Él que tú te rindes hoy. Si hoy te habló en algún fragmento de su palabra, en algún punto de los que acabamos de ver, en esos tres aspectos que tienes que comunicarte con Él. Y le quiero escuchar esa voz interna llamada Espíritu Santo que activa la voz de mi conciencia para discernir lo bueno y lo malo. No quiero equivocarme. Sabemos que cada uno de nosotros ha llegado aquí con errores, con indecisiones, con frustraciones, con pérdidas. Pero ya no quiero más, Señor. No quiero volver a tomar decisiones que no vengan de ti. Condúceme, guíame, empodérame, Señor, porque tú me das poder, amor y dominio propio. Hoy decido seguirte, hoy decido servirte, hoy decido que mi vida va a tener un propósito y es glorificar tu nombre escuchando tu voz, para dirigirme en este mundo tangible bajo las normativas y reglas del mundo espiritual. Entonces voy a tener victoria. Quiero mi victoria, papito Dios. Y por esto te agradezco porque has hablado hoy a mi corazón. Quiero ser intencional en reconocer que soy un ser espiritual que habita en un cuerpo mortal. Oh Dios, vivifícame, santifícame, guíame, condúceme, establéceme, fortaléceme y afírmame en lo cual tú hoy has sembrado en mi corazón. Guárdame, por favor, de tomar decisiones sin preguntarte primero. De esta forma, mi Dios,
Pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, familia.